nosotros continuamos en directo en Aquí la 8. Vamos a hablarles ahora de un plan, ya saben, en esta Semana Santa, pues si ustedes son de procesiones, que sepan que van a poder ver en la 8 Mediterráneo todos los días procesiones desde algún lugar de España, y concretamente la del jueves, una de las que vamos a ofrecer el Jueves Santo, a partir de las 8:30 de la tarde, será la procesión del Santísimo Cristo de las Penas, y para hablar de ella tenemos aquí a Elena Salvador, gestora cultural en la iglesia de San Juan del Hospital. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Paloma. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por venir y gracias por que necesitamos luz en esta procesión. Vamos a ver, es una cofradía que desapareció, ¿no? Pero que desde hace unos años ha vuelto a resurgir con fuerza en la ciudad de Valencia, concretamente en Ciutat Bella, y a partir de ahí hay una devoción enorme. Exactamente, sí. Sí, empezó en 1993. Se retomó esta capilla, en realidad es una capilla, no es una cofradía, quería especificar eso, simplemente una diferencia de figura administrativa. Vale. Y bueno, se llama así, la capilla del Santísimo Cristo de las Penas. Y bueno, en realidad se constituyó como basándose en la imagen del Cristo de las Penas, ¿no? Esta imagen del Cristo de las Penas es una imagen... ¿sí? Exacto, aquí ahí la podemos ver. El Cristo de las Penas en realidad es una imagen que se adquirió en los años 66-67, 1966-67 aproximadamente. Era una imagen devocional nueva que se adquirió para la iglesia y entonces tomó el nombre del Cristo de las Penas, que era una imagen medieval del siglo XIV que estaba en la iglesia de San Juan del Hospital. Entonces, bueno, ha sido una manera de retomar otra vez esa imagen, o sea, el nombre de esa imagen antigua que se perdió y que pues bueno, se ha recuperado, ¿no? Se ha recuperado con este nuevo Cristo de las Penas y se ha recuperado también la antigua procesión. Ahora te contaré un poquito cómo fue ese paso, ¿no? De la antigua a la actual. Porque lo que ocurrió antes del 66, o sea, la cofradía, en sí llamada cofradía, ¿no? Estuvo hasta el siglo XVIII más o menos. Exacto. Y luego, en 1966, lo que ocurre es que se transforma la capilla y se resurge, ¿o cómo es? Sí, a ver, lo que pasó es que en el siglo XIV, en la iglesia de San Juan del Hospital, había una imagen de un Cristo que, según dicen, era una imagen de un Cristo pues, muy tétrica, muy ruda, ¿vale? Estaba en lo que era el acceso a la iglesia y bueno, esa imagen se le encomendó la asistencia de los presos de la cárcel. Por eso se le cogió el nombre del Cristo de las Penas, porque eran los que tenían pena de cárcel. O sea, ellos tenían asistencia, al Cristo se le daba la asistencia a los presos de la cárcel, ¿vale? Esa imagen tenía a su vez una cofradía del Cristo de las Penas y también se hacía una procesión, es decir, una procesión que también se hacía en la propia iglesia, atravesaba la iglesia, salía al cementerio medieval y de allí salía a la calle del Mar. Es decir, era una procesión ya en el siglo XIV que se realizaba en el centro histórico. Luego, posteriormente, esa imagen durante la Guerra Civil Española se destruyó, con lo cual pues, desapareció tanto la imagen como la antigua cofradía. ¿Qué pasa? Que luego, en 1967, cuando la iglesia de San Juan del Hospital se le devuelve el culto y se adquiere este conjunto que tenemos del Cristo de las Penas, la Virgen y San Juan, se le da el nombre del Cristo de las Penas recordando a esa imagen histórica del siglo XIV que se llamaba así, del Cristo de las Penas, y entonces ya se devuelve una procesión y una cofradía antigua, es decir, de alguna manera está recordando a esa imagen del siglo XIV, a esa cofradía del siglo XIV y a esa procesión del siglo XIV. Claro, ¿vale? Estaba también recogido, ¿no?, como en la historia, que eran las madres las que iban ahí a llorar, ¿no? Y era por eso que dices de que era muy tétrico, era como muy triste. Exacto, sí, eran, claro, madres, esposas de presos de la cárcel, o sea, realmente iban a pedirle, ¿no? Claro, al Cristo de las Penas, pues por ellos, ¿no? Además era muy bonito porque también esa procesión que se hacía medieval, o sea, la histórica, lo que hacía el Cristo lo que hacía la cofradía era soltar un preso el Jueves Santo, ¿vale? O sea, era muy interesante por eso, porque como estaba encomendado a los presos, sí que ese día se soltaba un preso. Claro. ¿Vale?
Bueno, entonces vamos a hablar de lo que es el Jueves Santo en sí, que no queda nada, quedan 3 días. El recorrido de esta procesión pues es más o menos como el mismo, ¿no?, que se hacía. Se parece, sí. No es exactamente igual, pero sí que se parece, sí. Lo que hacemos es que salimos de la iglesia, entonces recorre las calles, va por Trinquete de Caballeros hacia la calle del Palau, calle Avellanas, de la calle Avellanas sale a la calle del Mar. La calle del Mar la recorre prácticamente entera hasta la casa natalicia de San Vicente, Conde de Montornés, llega a la Plaza de los Patos, la Plaza de San Vicente, y ya entra otra vez por Trinquete de Caballeros hasta la iglesia. Es el recorrido que hace actualmente, más larga que como era la procesión antigua. La peculiaridad es que es sobrecogedora por el silencio. Eso es. Sí, es una procesión que va en silencio absolutamente, lo único que lleva es el sonido de un timbal, que lo que hace es ir marcando el paso y ya está. Entonces, pues todos los devotos van en silencio con las velas y el ruido, lo que es el sonido del timbal y ya está. Entonces, la verdad es que es muy bonita de ver, la verdad es que sí. Lo recomienda, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Además, hasta hace pocos años, que lo he estado leyendo antes, salían los pasos, las imágenes originales, ¿no? Pero ahora ya no salen por una cuestión de conservación. Sí, nosotros tenemos, bueno, la procesión en realidad consta de 3 pasos, ¿no? Tenemos, primero sale San Juan Evangelista, luego sale la Virgen, María, y luego al final ya sale el Cristo de las Penas. Esas 3 imágenes las tenemos siempre en una de las capillas laterales de la iglesia de San Juan del Hospital. Entonces, hasta 2022 salían esas imágenes originales y entonces eran las imágenes más antiguas que procesionaban en Valencia, ¿vale? Porque la imagen del Cristo de las Penas es del siglo XIV y la Virgen y San Juan son del siglo XII, es decir, son imágenes muy antiguas. Y desde el 2022 se hicieron unas réplicas y actúan más como una especie de imagen peregrina, ¿no? De alguna manera son estas las que hacen la procesión y las originales las dejamos en la capilla, por un tema de conservación principalmente. Claro, claro, además que no se sabe, ¿no?, aún si llueve o no llueve. Exacto, también, sí, hay que tener un poco de cuidado con eso. Siempre, siempre en Semana Santa, yo no sé qué pasa, pero hay que estar mirando al cielo constantemente. Es verdad. Bueno, vamos a seguir hablando con Elena Salvador sobre esa procesión que van a poder ver ustedes, recuerden, en la 8 Mediterráneo, pero si están ustedes cerca o no, pero si simplemente les apetece formar parte de esta procesión, que sepan que no tienen por qué pertenecer aún a esta capilla, sino que puede ser que lleguen ahí el jueves a las 8, ¿no?, y puedan participar. Exacto, sí, antes de empezar la procesión nosotros nos formamos en lo que es el patio norte, que es el patio que tiene muchas plantas, que es el patio de acceso a la iglesia, entonces ahí están las andas colocadas y nos formamos allí. Y entonces, antes de empezar la procesión, se explica el orden en el que va a salir la procesión y ahí se indica que si alguien quiere participar, que pueden participar en ese momento, se les da una vela y pueden formar parte de la propia procesión. Claro, eso es muy interesante. Sí. De todas maneras, también se puede participar de pleno derecho. Exacto, sí, estamos abiertos a nuevas incorporaciones, entonces si hay alguien que esté interesado, desde luego, pues nada, simplemente es llamar a la iglesia o mirarlo en la página web o escribirnos y les informaremos pues cómo tienen que hacerlo. Pero vamos, no hay ningún problema, al revés, estaremos encantados. Claro, vale. Vamos a hablar ahora un poco de esas imágenes, de las imágenes que estamos viendo, ¿no?, de la Virgen, de San Juan y del Cristo, porque son, ya decimos, de las más antiguas de la ciudad de Valencia, tienen un valor incalculable y están bastante bien conservadas. Sí. Mira, el Cristo de las Penas se caracteriza porque las 3 imágenes son de madera policromada, ¿no?, como te lo comentaba. Entonces, el Cristo de las Penas está sobre un árbol cruz, es decir, al final es una cruz, pero tiene forma de árbol, con lo cual se les ve, tiene como los brotes de las ramas, ¿vale?, y luego unas florecitas. Él tiene el paño de la pureza, lo tiene corto, anudado en un lado. Y bueno, la Virgen y San Juan están hechas de una sola pieza, o sea, cada una de ellas, ¿no?, de un tronco, y entonces sigue un poco la curvatura del propio tronco, con lo cual ese movimiento hace que no sea una figura tan estática, ¿no?, a pesar de ser del siglo XII, pues de alguna manera tiene un poquito de movimiento.
Y bueno, pues la Virgen está con las manitas así cruzadas, está con la cabeza también un poco inclinada, de alguna manera está mostrando el dolor. Y San Juan pues lleva el Evangelio y también tiene la mano así apoyada en la barbilla, también mostrando un poco pues ese dolor, ¿no? Claro. Hay que decir que las imágenes van portadas. A ver, el Cristo va con andas, ya lo estamos viendo. Sí. El Cristo va portado por hombres, la Virgen por mujeres y San Juan por los jóvenes. Eso es, sí, sí. Van así en este orden. Bueno, sale San Juan primero, la Virgen y el Cristo de las Penas al final. Y sí, pues van con andas y nada, y siempre las llevan este tipo de personas, ¿no? Los jóvenes a San Juan y las mujeres a la Virgen y al Cristo a los adultos, los hombres adultos. ¿Están llegando los jóvenes con fuerza? Sí, 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 la verdad es que sí. Bueno, la verdad es que lo interesante también, lo bonito de esto es que es muy familiar, se ven familias completas, ¿no? Donde hay pues eso, desde abuelos, padres, hijos, ¿no? Y los niños van muchas veces incluso en carrito. Bueno, pues se ve eso, pues familias completas que forman parte de la capilla y bueno, es muy bonito y sobre todo pues que continúen, ¿no? Que siga habiendo nuevas incorporaciones, que sigan los niños también y ellos se convierten en jóvenes y así. Claro que sí, porque tenemos que decir que ya hemos dicho que la cofradía se paró en un momento dado, pero que no fue hasta 1966 cuando el arzobispo de Valencia encomendó la pastoral a la iglesia, de la iglesia a la prelatura del Opus Dei. Entonces, es gracias a eso que estamos hablando de esta procesión. Sí, la recuperación de esta antigua advocación del Cristo de las Penas, de esta antigua cofradía y de esta antigua procesión se debe a la recuperación bueno, pues a la prelatura del Opus Dei, a cuando se recuperó el culto de la iglesia de San Juan del Hospital y empezaron todas estas iniciativas. Y tenemos que contar también, por si les ha parecido poco toda la actividad que van a tener, más o menos ¿cuánto dura? ¿Desde las 8:30 hasta? Una hora más o menos, un poquito más, una hora y pico. Pues más o menos hasta las 10, porque luego a las 11 está la hora santa en el interior. Pero antes hay otro evento. Sí, el acte de recogimiento. Eso es muy bonito de ver, la verdad. Cuando terminamos toda la procesión y entramos a la iglesia otra vez, entran las andas por el centro de la iglesia. Bueno, se quedan esperando la Virgen y San Juan al Cristo, cuando ya están las 3. Las ponemos las andas con el altar totalmente desnudo, dejamos las andas encima del altar y apagamos todas las luces de la iglesia. Simplemente encendemos unas luces que hay que enfocan a las 3 imágenes y entonces se hace un acto musical que bueno, se interpretan música sacra, algunas piezas de música sacra. Lo hace la Porta de la Serea, que es una nueva incorporación que se ha hecho ahí en la iglesia de San Juan del Hospital. Y pues bueno, están formados por profesionales y semiprofesionales que lo que hacen es pues eso, representar e interpretar piezas sacras, ¿no? Y es un acto cortito, dura unos 15 minutos aproximadamente, pero muy emotivo y de muchísimo, pues eso, acto de recogimiento, pues eso, de recogimiento, ¿no? Espiritual. La verdad es que vale la pena verlo. ¿Y luego se queda abierta durante toda la noche? Sí, luego tenemos la vela del Santísimo en una capilla que tenemos al lado, no en la propia iglesia, sino la capilla Neumudéjar. Y ahí está el monumento y entonces se hace la vela del Santísimo durante toda la noche. Se van haciendo turnos y está durante toda la noche abierta la iglesia para quien quiera venir. Pues yo espero que vaya mucha gente porque la verdad es que, en fin, es muy importante poner en valor este tipo de actos y de eventos que tenemos en la ciudad de Valencia, concretamente en Ciutat Bella. Decimos, vamos a recordar dónde está la iglesia para que la gente lo sepa y lo ubique. La iglesia es la iglesia de San Juan del Hospital. Está en la calle Trinquete de Caballeros, que está muy cerquita de la calle del Mar, en el centro histórico, muy cerca de la catedral, muy cerca de la Plaza de la Reina, es decir, estamos en el centro histórico. Y bueno, y lo interesante yo creo que es también destacar que es una procesión del centro histórico de la ciudad, que también se hacen procesiones en Semana Santa en el centro histórico. Y bueno, y que vale la pena venir a verla. Pues efectivamente, que Valencia es muy grande y hay procesiones en muchos lugares, por suerte. Así que muchísimas gracias, Elena, por haber venido. A ti. Y ya que vaya muy bien el jueves. Y ya ustedes, si prefieren verlo por la tele, que sepan que desde las 8:30 en punto, en la 8 Mediterráneo, podrán seguir esta procesión del Santísimo Cristo de las Penas. Muchísimas gracias, Elena. A ti.